noches, estimado auditorio. Como todos los lunes, de 8 a 9, nuestro programa de Tu Espacio. Y bueno, en esta ocasión tenemos un invitado especial permanente por un mes, en la ausencia de nuestro gran compañero Federico Sobrino. Saúl Galarza será quien nos esté acompañando en estos días, supliendo a Federico. Y bueno, pues Saúl es un periodista ya reconocido en el medio, en el sector inmobiliario, y qué mejor que también esté acompañándonos. Él también sabe que cuenta con el programa para todos sus comentarios que quiera hacer y demás. Y Saúl, muchísimas gracias, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Héctor, al contrario, muchas gracias a ustedes por la invitación, a Federico Sobrino, quien en estos momentos, seguramente por una cuestión de horario, está ya en España, que es donde se iba de vacaciones, estará con su familia. Bueno, un saludo hasta allá, seguramente nos está viendo. Sí, ¿tú crees? Y amigos del auditorio, también a ustedes, muy buenas noches, aquí estamos. Muchísimas gracias. Bueno, pues este día vamos a platicar un poquito acerca de qué se ha vivido durante este primer semestre en el sector inmobiliario hipotecario y qué se espera para nuestro segundo semestre del año. Para eso, bueno, pues Saúl tendrá que comentarnos cuáles han sido algunos de los cambios importantes en este primer semestre y qué es lo que se vislumbra para el siguiente bimestre. Entonces, bueno, pues vamos a comentar con Saúl algunos temas importantes que se han vivido, ¿no? Así es, Héctor, además de otros, vamos a hablar también de la vivienda en renta. El día de hoy, la Comisión Nacional de Vivienda que dirige Paloma Silva hizo un anuncio importante en un seminario, una reunión que tuvieron sobre vivienda en renta, y muy de la mano con la asesoría técnica del Banco Interamericano de Desarrollo. Así que también en unos momentos más vamos a estar hablando de eso, y por supuesto también de Empresas de 10, un programa del Infonavit que hace unos días, bueno, pues hemos visto muy activo al director de ese instituto por diferentes entidades, reconociendo a las empresas cumplidoras. ¿De qué trata eso? También vamos a hablar de eso. Y bueno, pues empezamos con las noticias. ¿Cómo ves, mi estimado? Me parece muy bien, Héctor. Y sí, como tú bien dices, hemos visto un primer semestre del año muy activo. Creo que el principal referente son los organismos nacionales de vivienda. Hemos visto, por ejemplo, a un fondo de la vivienda del ISSSTE que muy activo, al Infonavit, por supuesto, y en el tema de subsidios de igual manera con la Comisión Nacional de Vivienda que hace un momento mencionábamos. Ha sido un primer semestre pues muy activo en muchos sentidos, también de reconocimiento por parte del director general del Infonavit, quien hace no mucho tomó el cargo en sustitución de Alejandro Murat, quien se fue o quien ganó la gobernatura en Oaxaca. Y bueno, esto también ha dado pauta a que vino ahora el Infonavit con un estilo renovado en cuestión de quien lo dirige. Han habido cambios importantes en ese sentido, si bien consideremos de que el tren de la vivienda está avanzando, bueno, pues también hay que tomar en cuenta de que lo están haciendo de la mano muy bien a nivel interinstitucional todos los organismos nacionales de vivienda, y eso, bueno, pues sin duda lo vemos reflejado a nivel de números. Hace unos días incluso platiqué con el titular, el vocal ejecutivo del Fondo de la Vivienda del ISSSTE, lo que es el FOVISSSTE, y me decía que espera un segundo semestre del año muy positivo, hablando en cuestión de los créditos tradicionales. Hay cifras interesantes, y bueno, pues esto sin duda marcará un segundo semestre del año muy dinámico. Se cerrarán a tambor batiente seguramente, y bueno, pues hay que estar muy pendientes de todo esto, Héctor. Sí, claro, digo, o sea, ya estamos viendo algunos cambios importantes durante este primer semestre que se vieron, digo, hace un par de semanas. Hubo por ahí algunos acuerdos entre Infonavit y FOVISSSTE, donde, bueno, pues ya se van a poder juntar los créditos de los trabajadores que tienen, por una parte, un ingreso por parte del gobierno y un ingreso por la iniciativa privada. ¿Esto qué pasará? Bueno, pues se juntarán los créditos de la subcuenta de vivienda, y eso les permitirá tener un mayor préstamo por parte de las instituciones, ¿no? Como también, bueno, se han comentado por ahí acerca de la parte hipotecaria, que ya también van a poderse llevar a cabo los préstamos entre padres, hijos, ¿sí? No nada más es como con cónyuges, sino que también ya con los padres y también con los hijos. Entonces esto, pues bueno, pues cada día va ampliando un poquito más la oportunidad de compra de todos los trabajadores
para pues, hacerse de una casa, de un bien, ¿no? ¿Cómo ves? Así es, como tú bien dices, este convenio que firmaron el Infonavit y el Fobiste, que bueno, hay que decirlo, ya venían trabajando de manera coordinada, sobre todo en el crédito conyugal, pero bueno, ¿qué es lo que vienen a hacer? Digamos que vienen a refrescar y a trabajar de manera más estrecha todavía en esa parte. Ahora hay trabajadores, por ejemplo, que de día o en las primeras horas del día trabajan en el sector público y por la tarde en el sector privado, ¿no? Entonces van a trabajar de manera conjunta para que el crédito, bueno, pues su cuenta de vivienda pueda irse, digamos que en una sola línea. Entonces, parte de los acuerdos son los que se realizaron hace unos días allá en Tecámac, Estado de México, en un desarrollo, por cierto, de una empresa que se llama Vinte, que dirige Sergio Leal, y en el que es el desarrollo Real Granada, un desarrollo que, por cierto, muy interesante, porque también está marcando una pauta muy interesante como un desarrollo digital y de la mano con viviendas que son muy para la gente que tiene algún padecimiento físico. Entonces es ahí donde se firmó este acuerdo entre Fobiste e Infonavit y bueno, reviste precisamente este cierre del primer semestre en lo que tiene que ver a esa coordinación interinstitucional de la que hablábamos. Así es, así es. Y sí, también como tú lo decías, ya anteriormente ya se venía manejando lo que era, ya había un convenio entre las instituciones donde, bueno, los trabajadores, ya sea conyugales, uno podía haber trabajado en el sector gobierno y el otro en la iniciativa privada, ambos podían juntar sus créditos y obtenían el 100% del préstamo, ¿no? Y eso, bueno, pues eso también ayudó muchísimo, fue algo que muchísima gente lo aprovechó como un gran beneficio, ¿no? Así es. ¿Qué se dijo en esa firma de acuerdo? Bueno, aquí lo tengo y se los voy a leer textualmente. El acuerdo permitirá desde la política de ambas instituciones que se otorgue crédito a los derechohabientes cuando estos acepten la aportación de recursos monetarios de terceros no derechohabientes para la adquisición, construcción, reparación y mejoramiento de la misma vivienda o para el pago de pasivos adquiridos previamente por los acreditados. Entonces, esto es parte de lo que tiene ese acuerdo entre Infonavit y Fobiste. Así es. Entonces, bueno, pues es un avance, ¿no? Es un avance importante. También por ahí, bueno, ¿qué otros cambios hubo importantes del primer semestre? Bueno, el tema de vivienda para migrantes, que también la Secretaría de Desarrollo Urbano, Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano, que dirige precisamente Rosario Robles, bueno, pues ha trabajado muy de la mano con la Comisión Nacional de Vivienda en diferentes programas. Uno de ellos es el de migrantes precisamente, también ha trabajado en el tema para jóvenes y el de mujeres jefas de familia, ¿no? Que quien trata de favorecer con alguna acción de vivienda, sobre todo a las mujeres que tienen, digamos que la potestad de la familia o el estar al frente de la misma, ¿no? Entonces ha trabajado en esa parte y en el tema muy específico de vivienda para migrantes, bueno, hace unos días veíamos que en Estados Unidos se hizo este anuncio importante allá en la ciudad de Nueva York, donde la idea es un poco retomar lo que hace algunos años, si tú recordarás, se intentó hacer de la mano con Hipotecaria Su Casita, incluso estaba Hipotecaria Nacional, que hoy es la banca hipotecaria de Bancomer. Bueno, estas en el pasado intentaron acercarse con los migrantes en Estados Unidos, sin embargo no prosperó esto, porque entre otras cosas, porque los migrantes o los conacionales que estaban allá o que están en Estados Unidos tenían miedo a que al dar su información muy precisa, el gobierno de Estados Unidos los fuera a ubicar y en ese momento a deportar hacia México. Eso ocasionó que, bueno, pues no prosperara en su momento este programa, ¿sí? Y hoy el actual gobierno vuelve a retomar el mismo para pues, de esta manera impulsar de nueva cuenta este programa para migrantes. Pero ahora, bueno, pues hay que estar muy pendientes de no cometer los errores del pasado. Yo creo que aquí una manera muy fiable para poder estar o que este avance es que los consulados en Estados Unidos, bueno, informen adecuadamente a los clubes, que algunos de ellos ya están participando para orientar adecuadamente a los migrantes y que de alguna manera no se desvirtúe esto. ¿Cuál es la idea? Que se pague el crédito en Estados Unidos para la familia aquí en México puedan adquirir alguna acción de vivienda, no tanto como en el pasado, que en
en el pasado, bueno, valga la redundancia, la idea era la compra de vivienda nueva. Es más, recuerdo que hace algunos años la primera de Michoacán fue en Zamora, en ese municipio, bueno, y insisto, no prosperó. Bueno, hoy se busca que no sea una vivienda nueva la que adquieran los migrantes, sino una acción específica para que las familias aquí en México puedan gozar del beneficio de una vivienda a lo mejor más amplia respecto a la que actualmente tienen. Así es, así es. Y bueno, vamos a un corte comercial y regresamos con ustedes en unos minutos. Ruiz Robles, corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darles seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio, con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. Conferencista internacional, experto en temas empresariales, experiencia de 18 años en empresas multinacionales, entrena ejecutivos vendedores y empleados de 62 empresas multinacionales. Conductor del programa Líderes en Acción en Astele.tv. Ha brindado más de 2.500 conferencias en México, Centro y Sudamérica. Orador profesional y campeón nacional de oratoria. Considerado el comunicador del año. Gildardo Avendaño. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos.
Ruiz Robles, Corredores Públicos y Peritos Traductores. Trabajamos para darles seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio, con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. Conferencista internacional, experto en temas empresariales. Ok, regresamos con ustedes, estimado auditorio. Y bueno, pues vamos a platicar esta noticia que nos trae fresca realmente Saúl del día de hoy, de la CONAVI y el Banco Internacional de Desarrollo, acerca de las propiedades en renta. Así es, el día de hoy la Comisión Nacional de Vivienda da a conocer un tema que si bien no es nuevo, habla también del trabajo que están realizando al interior de la Comisión Nacional de Vivienda y que tiene que ver con impulsar o promover la vivienda en renta. Es un tema que además desde mi perspectiva les ha causado mucho dolor de cabeza porque como que no han encontrado el ritmo para que puedan impulsar el mismo. Incluso recordemos que en Infonavit trataron de empujar el tema, sin embargo, bueno, pues no hubo como que el punch para que lo pudieran encontrar y de esta manera poder empujar ese barco tan enorme, ¿no? Y aquí hay un tema muy interesante, ¿no? Que es precisamente de la vivienda en renta. ¿Cuáles son, desde el punto de vista de un inmobiliario, los asuntos que de alguna manera están frenando el que se impulse adecuadamente? Uno, y tú lo sabes, Héctor, es que es un mercado al día de hoy totalmente informal, el de la vivienda en renta, ¿no? Entonces, pocas son las personas que se acercan a un profesional inmobiliario para poder rentar, que yo desde mi punto de vista creo que sería como que lo más óptimo, claro, para evitar incluso poner en riesgo sus propios inmuebles, ¿no? Ante una cuestión de delito. Y considerando todo esto, tomemos en cuenta también de que el Banco Mundial, por ejemplo, ha estado muy interesado en apoyar al gobierno mexicano para impulsar el tema de vivienda en renta. Hoy lo está haciendo el Banco Interamericano de Desarrollo y precisamente en esa tesitura es de que la Comisión Nacional de Vivienda, como les decía hace un momento, que dirige Paloma Silva, hace el anuncio del trabajo que están realizando junto con el Banco Interamericano de Desarrollo. ¿En qué consiste esto? Básicamente van a buscar tropicalizar los modelos que existen en Estados Unidos, en algunos países de Europa, para poder traer a México esos modelos. Había que hacer muchos ajustes desde mi punto de vista porque el mercado mexicano tiene su característica propia, pero buscarán tropicalizar de alguna manera algún modelo que se adapte más a las circunstancias y a las necesidades mexicanas. No es un tema fácil, es un tema con mucho antecedente, pero también recordemos de que el tema de la vivienda en renta no es nuevo. Sí, tampoco se está descubriendo el hilo negro porque también sabemos y se conocen de alguna manera cuáles son como que las debilidades y fortalezas de este mercado y que también es uno de los elementos clave que a nivel de gobierno federal, cuando Enrique Peña Nieto como presidente toma el poder, anunció precisamente que dentro de la Política Nacional de Vivienda se iba a buscar implementar las acciones adecuadas para poder promover este tema. Así es, y sí, como tú bien dices, pues en el Infonavit no se ha podido desarrollar como se ha esperado, sin embargo, sí se están haciendo todos los esfuerzos por lograr lo que es la vivienda en renta con opción a compra. Sí, hemos estado platicando eso, que todos los trabajadores que desean rentar, hoy pueden empezar a rentar y el día de mañana pueden adquirir esa misma vivienda. Entonces, son trabajos arduos, no es de la noche a la mañana, sí se sigue empujando, sí se va a seguir empujando. Esperemos que con esto de la CONAVI hoy sea un empuje mayor también hacia el Infonavit, el poder otorgar las viviendas en renta, ¿no? Ya que, pues hay muchísima propiedad adjudicada por parte del Infonavit, personas que se han atrasado en sus pagos. Esas propiedades, ¿qué se está haciendo con esas propiedades? Son las que se están dando en renta con opción a compra o en su defecto se están dando con opción a compra desde un principio.
Así es. A ver, Héctor, desde tu punto de vista y eso, bueno, tú eres más inmobiliario que yo. Adelante, adelante. ¿Tardará mucho para que realmente en México podamos ver un mercado formal en ese sentido? ¿O va a ser muy complicado? ¿O por dónde tú crees, si pudiéramos apoyar a nuestros amigos del gobierno mexicano, orientándoles, por dónde crees que pudiera ser la línea por donde tendrían que ellos atacar? Ok, mira, nosotros lo que hemos visto y lo que hemos detectado en el mercado hoy por hoy, sí, efectivamente, la renta es una necesidad, ¿no? Es una prioridad. Hay diferentes factores, ¿no? Uno de los primeros factores es, obviamente, para poder adquirir una vivienda, ya te requieren un 10% de enganche, más un 10% de gastos notariales, ¿sí? Ya estás hablando de casi, o sea, el 10% me estoy yendo a un 10% bajo, ¿no? Pero realmente va desde el 10, el 15 y el 20%. Entonces, súmale todo eso, ya para que tú puedas adquirir una vivienda, estás hablando de casi un 25% del valor de la vivienda para poderlo adquirir, que debes de contar con esos recursos. Una casa de $1,000,000 de pesos, debes de contar hoy por hoy con 250,000 pesos para poderte hacer de una casa. Ese es el primero, ¿no? Es el primero que vemos y que muchos jóvenes que están iniciando se están yendo hacia la renta, ¿sí? Hacia la renta. También no olvidemos aquellos divorciados, ¿no? La parte de los divorciados, que bien ya pudieron hacer su casa, pero la situación los ha llevado a que se tienen que separar y también están buscando una casa en renta, ¿eh? Ya no una casa en compra. Entonces ya estamos hablando de dos puntos importantes ahí, el por qué ha sido y se está volviendo importante la necesidad de la renta, ¿no? El tercero que hemos visto es aquellas personas que viven a las afueras de la ciudad, ¿sí? Que está muy retirado su lugar de trabajo con su vivienda. ¿Qué está pasando con estas personas? Están perdiendo 5 a 6 horas de su vida diaria en puro transporte para ir a trabajar y de regreso. Y eso, si lo cuantificas, pues también es una lana, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando? Que la gente se está viniendo a la ciudad a rentar. Son las tres cosas importantes que yo veo el por qué hoy por hoy la renta va a crecer, ¿sí? Y es lo que nos hemos venido dando cuenta. No vemos otro motivo por el cual se tenga que dar la renta, ¿sí? Uno es por falta de recursos, dos por la necesidad de tener donde vivir, ¿sí? Que es el divorciado o divorciada. Y tres, aquellas personas que tienen que acercarse a la ciudad para poder ir a su trabajo y no perder tanto tiempo en el transporte. Esos son los tres factores que nosotros vemos importantes, el por qué esto se tiene que desarrollar. También te voy a comentar otra cosa. Hoy por hoy ya muchos constructores se han dedicado a construir para rentar. Si tú ya vas por aquí, por la avenida Lázaro Cárdenas, por Vertis, por ¿En Santa Fe? En Santa Fe. ¿En Coyoacán? Ya nada más hay viviendas en renta. Ya no hay venta, ya hay renta. ¿Sí? ¿Por qué está dando? Pues por todo esto, por lo mismo que comentábamos, ¿no? Entonces, la gente necesita estar más cerca de su trabajo, más cerca, o sea, las personas divorciadas, pues también más cerca de su familia, y que no pueden comprar una vivienda, pero bueno, tienen que. Y los jóvenes, pues dicen, oye, pues yo voy empezando una vida profesional, no sé si me voy a quedar aquí toda la vida, sea temporal, o hasta que tenga un ahorro para poder invertir para una casa, ¿no? Claro, la famosa generación millennium, ¿no? Exactamente. Que ¿no? ahora, bueno, pues no necesariamente buscan como que atarse a una hipoteca o incluso a una mujer, y lo han platicado, ¿no? Tampoco menos a un carro y a una responsabilidad mayor que les implique de vivir en determinado lugar durante 15, 20, 25 años. Hay mucha movilidad en ese sentido hoy con los jóvenes y precisamente, como tú bien dices, hoy hay conceptos que encontramos a nivel de vivienda en renta donde prácticamente te resuelve toda la vida. Sí, mientras claro. tú te vas a trabajar, hay quien te lave la ropa, por ejemplo. Si está muy cerca de tu trabajo o de tu escuela, te ofrecen hasta una bicicleta para poder que tú vayas o que te traslades a ese punto. Entonces se ha desarrollado ciertamente, pero como tú bien dices, desde la parte técnica, bueno, pues esos son los elementos que hay que considerar. Ahora bien, el otro elemento es la parte política. La realidad es de que el tema de vivienda en renta en 3 años y medio de esta administración del gobierno federal no ha avanzado mucho, porque en el discurso el tema de la vivienda en renta ha estado presente. Pero la realidad es que pocos han levantado la mano para decir
decir esta boca es mía y trabajar verdaderamente en un programa considerando los antecedentes incluso que se tienen desde los años 50, 60 en este país. Insisto, no se está descubriendo el hilo negro, se debe trabajar sobre algo que ya se conoce en este mercado y ciertamente hay que avanzar sobre un mercado informal con números verdaderamente negros alrededor de este mercado de vivienda en renta. Entonces hay que trabajar mucho. Qué bueno que hoy la Comisión Nacional de la Vivienda esté levantando la mano y esté diciendo nosotros vamos a trabajar de la manera como se debe. Ya el Banco Mundial hace algún tiempo estuvo sondeando aquí en México cuáles eran como que los problemas para que este tema avanzara dentro de el carruaje del tren de la vivienda. Y el otro es que ahora, bueno, pues van a trabajar a nivel de gobierno federal con el Banco Interamericano de Desarrollo. ¿Qué es lo que van a hacer ellos? Ellos básicamente van a aportar estudios técnicos a nivel país y de alguna manera van a bajar el balón, dijeran los muchachos, de la mano con lo que están haciendo en otros países como en Estados Unidos, como en Europa mismo, para poder de esta manera encontrar una línea que pueda aterrizarse a lo que se está haciendo aquí en México y con un modelo muy apropiado entre otras cosas, al pensamiento del mexicano que busca también esa vivienda en renta y con necesidades que hoy, bueno, pues son como que más semejantes a lo que en otros países se están haciendo. Así es. Y bueno, pues digo, ahí está los motivos por los cuales creemos en la vivienda en renta y que esto se va a seguir dando, ¿no? También otra de las cosas que comentábamos en días pasados y precisamente contigo en una entrevista que nos hiciste favor de dar, hablábamos de que las mujeres son las que se preocupan más por comprar que los hombres. El hombre se preocupa más por rentar o comprar coche o comprar ropa o pasear a las mujeres, ¿no? Y las mujeres son las que se preocupan más por tener una casa, ¿sí? Yo les decía que el 80% de mis clientes son mujeres, o sea, pero mujeres que compran. Hombres son pocos los que compran, ¿no? Son pocos los que se preocupan, ¿no? Entonces, ese mercado de los hombres es el mercado que se está dedicando a buscar la renta. Entonces, y es un mercado grande, ¿eh? Así es, sí, es un tema además estadístico que manejan a nivel federal de cómo la mujer está siempre más preocupada en tener al mes lo que implica el pago del crédito y no retrasarse. Y bueno, esto habla también de ese compromiso que se tiene y que de alguna manera los financieros lo saben, y los bancos lo saben, de lo que implica la mujer como una entidad a nivel macro, de lo que representa para poder caminar en orden con ese tren de la vivienda, precisamente por esa responsabilidad que tienen ellas al frente de los compromisos que sostienen con las entidades financieras. Así es. Y bueno, pues sí, no hay que perderlo de vista, todos aquellos que son compañeros mobiliarios y demás, inmobiliarios, hipotecarios, que ese es un mercado muy bueno el que se avecina, ¿eh? Es el negocio, es el negocio realmente lo que es la vivienda en renta. Así, renovarse o morir. La verdad es Así que es. En esta industria se tiene que dar paso a los trajes a la medida. Ya no puede verse a una industria de la vivienda como hace 10 años, por ejemplo, donde solo se construían casas y calles. Hoy el panorama es distinto. De alguna manera lo han ido entendiendo los desarrolladores de vivienda. Por ejemplo, vemos a muchos que anteriormente se dedicaban a la construcción de vivienda nueva y que hoy se dedican solamente a la recuperación de vivienda vía los paquetes o las subastas que da Infonavit, y se dedican precisamente a renovar este tipo de viviendas porque de alguna manera saben que ahí está el mercado, ¿no? El tema de la vivienda o de la industrialización de la vivienda como la conocimos en la época de Vicente Fox, por ejemplo, o de Felipe Calderón, bueno, pues habla de que fue una etapa dentro del sector de la vivienda y que hoy con ese renovado brío estamos dando paso a una nueva forma de concebir la vivienda y que no necesariamente, como hemos dicho e insisto, se tiene que hablar de vivienda nueva, ¿no? Hoy hablamos de muchos otros cajones, incluso la vivienda en renta, las acciones mismas para el mejoramiento, en fin, la cantidad es enorme, las necesidades por supuesto, y también habla de cada requerimiento a nivel particular como familia y entre regiones. Así es. Y bueno, pues también otro tema que estamos platicando acerca de por qué la vivienda en renta, por aquellas personas que están saliendo de la ciudad, aquellas personas que se están trasladando a algunas otras ciudades del país, pues por sus trabajos, por seguridad, por un sinfín de cosas, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando con esto? La gente no se está atreviendo a vender sus propiedades,
sino que se está mejor diciendo, ¿sabes qué? No sé qué voy a vivir en un futuro por allá, no sé si me vaya a quedar por allá, no conozco a dónde voy, prefiero rentar aquí, me voy y rento allá, ¿no? Entonces también eso es lo que empieza a mover esto, ¿eh? O sea, mucha gente que está saliendo está yendo a rentar, ¿no? Al igual, pues rentar sus propiedades aquí. Así es, entonces es un mercado muy movido para todos. Tiene muchísimo movimiento, efectivamente, y pues bueno, es dinámico, y esto pues va a seguir los próximos años. Yo calculo que los próximos 5 años van a ser muy fuertes para lo que es la vivienda en renta, y bueno, pues hay que estar al pendiente en eso, ¿no? Y es un tema que no vamos a dejar de estarlo mencionando frecuentemente aquí por las nuevas novedades que se vayan presentando. Sí, además porque forma parte de la política nacional de vivienda, ¿no? El tema de la vivienda en renta, la vivienda usada, y bueno, hay mucho camino todavía por donde avanzar en los próximos años. Así es. Y bueno, vamos, ahorita que vayamos a corte, a nuestro regreso. No, ya no hay eso. Bueno, ya no hay video. Vamos a hablar en un momento más de lo que son las empresas de 10, sí, un programa de Infonavit que reconoce precisamente a las que son las compañías o las firmas o las empresas, como usted quiera llamarlas, cumplidoras con los trabajadores y con el propio instituto. Así es, a nuestro regreso del corte, de nuestro corte comercial, hablaremos de esto y empezaremos con un video y daremos continuidad con nuestra charla, ¿no? Muy bien, vamos a un corte y regresamos con ustedes. Muchas gracias. Ruiz Robles, corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darles seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio, con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. Conferencista internacional, experto en temas empresariales, experiencia de 18 años en empresas multinacionales, entrena ejecutivos vendedores y empleados de 62 empresas multinacionales. Conductor del programa Líderes en Acción en Astele.tv. Ha brindado más de 2.500 conferencias en México, Centro y Sudamérica. Orador profesional y campeón nacional de oratoria. Considerado el comunicador del año. Gildardo Avendaño. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Directivos del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores Infonavit
reconocieron empresas que cumplen en tiempo y forma con sus obligaciones fiscales y el pago de aportaciones a ese instituto. En una ceremonia a la que asistieron representantes de empresas pequeñas, medianas y grandes, el director de ese organismo crediticio, David Penchina Group, dijo que el cumplimiento de las empresas solo en el Valle de México es de más de 9,000 millones de pesos cada bimestre, que representa en cifras macro el ingreso a la institución de 500 millones de pesos diarios. El que ustedes cumplan con sus obligaciones cada bimestre, tan solo en esta zona metropolitana y del Valle de México, que representa más de 9,000 millones de pesos cada bimestre, que representa en cifras macro que a esta institución entren prácticamente 500 millones de pesos diarios y diariamente se paguen más de 45 millones de pesos diarios en pensiones de esa etapa de vida que en el ciclo demográfico algunos trabajadores se van retirando de las líneas del trabajo cotidiano y pasan al retiro, en donde se alberga un cúmulo de dinero que tenemos la obligación no solo de cuidar, sino de imaginar que podemos hacerlo con mayores rendimientos financieros. El delegado del Infonavit en el Valle de México, Enrique Stackbull Madrigal, destacó que con este reconocimiento se estimula a empresas que han aportado al instituto en 10 bimestres consecutivos. En esta delegación, que comprende las 16 demarcaciones de la Ciudad de México y 59 municipios del Estado de México, tenemos la responsabilidad de atender a 184,699 patrones, con un total de 5,542,214 trabajadores. Empresas de 10 reconoce a compañías de diferentes ámbitos productivos como el comercial, educativo, tecnológico, financiero, salud, comunicación, entre otros. ¿Cómo vieron, amigos? Así es. Empresas de 10 es un programa que reconocen en el Infonavit a las compañías que son cumplidoras en el ámbito fiscal, en el ámbito de pagar a tiempo como patrones, y de esta manera le están cumpliendo también no solo al instituto sino a los propios trabajadores, y es una manera que es un programa que de alguna manera ha venido como que fortaleciéndose en los últimos años, porque además es un incentivo para muchas de esas empresas que llegan a tener incluso hasta beneficios en muchos ámbitos. Por ejemplo, un trabajador que trabaja en una de estas empresas de 10 puede a lo mejor antes de llegar a los 116 puntos poder adquirir su crédito precisamente porque trabaja en una empresa que para el instituto es confiable. Este modelo, bueno, pues sin duda puede ser un parteaguas para muchas instituciones que dependen precisamente de las empresas, y que de alguna manera los resultados, bueno, están ahí. Ya escuchaban ustedes, amigos, al director del Infonavit, David Penchina, y de igual manera al delegado del Infonavit, Enrique Stackbull. Son empresas que han cotizado en 10 bimestres consecutivos y que de alguna manera esto la ranquea como empresas que son aportantes, que son calificadas como con un alto estándar a nivel nacional, y que bueno, habla precisamente de lo que se debe de hacer a nivel institucional, a nivel de empresas, y por supuesto con amplios beneficios para los derechohabientes que buscan su crédito. Así es. Y bueno, el beneficio de estar en esas empresas de 10 es el beneficio para los trabajadores. ¿Por qué? Porque cuando las empresas no están al corriente en sus pagos, de sus cuotas patronales, de todo eso, las empresas no son calificadas, más bien los trabajadores no son calificados para obtener un crédito, Entonces, por tal motivo, no les otorgan el préstamo. Ya ha pasado casos, Yo he tenido casos así donde no salen calificados. ¿Por qué? Pues porque se atrasan en los pagos, los patrones y demás. Entonces, también el Infonavit los califica. Y no nada más el Infonavit, acordémonos que también hay empresas, hay instituciones financieras atrás del Infonavit que son quienes fondean los créditos de Infonavit Total. ¿Sí? Entonces, esos créditos pues también son vigilados y supervisados por las instituciones financieras. O sea, el Infonavit los califica en cuanto a las aportaciones. Pero bueno, si de ahí no están cumpliendo con sus aportaciones al corriente ni nada de eso, por eso es por lo que no les llegan a otorgar ciertos préstamos. Ya me ha pasado en 2 empresas que no les otorgan. ¿Por qué? Por los atrasos que tienen en los pagos de sus cuotas. Los trabajadores no tienen derecho a un préstamo.
Claro, y en este evento que ustedes hace un momento vimos a empresas de todos los tamaños, desde empresas pequeñas, medianas, grandes, de todos los tamaños sin importar. Aquí lo que valía o lo que vale realmente la pena es hablar de esa parte donde cumplen a cabalidad con el compromiso que han adquirido con el Infonavit para poder estar dentro de esta esfera de las empresas top, digamos, a nivel del Infonavit. Así es, así es. Y bueno, pues yo creo que cada día van a estar más estrictos en el Infonavit para el cumplimiento de los pagos, para que obviamente los trabajadores tengan ese derecho. Así es, y el hecho de que, sobre todo a raíz de la crisis de 1994, pudimos observar aquí en este país donde las entidades financieras, precisamente para evitar los riesgos que en el pasado sucedieron, han puesto muchos candados, y dentro de ello es vigilar precisamente el comportamiento crediticio tanto de los trabajadores, de las empresas, para poder otorgar los créditos hipotecarios, por ejemplo. Entonces eso ha evitado, a diferencia de otros países que en los últimos años hemos visto, como en España, por ejemplo, o como en Estados Unidos con las famosas subprime, aquí en México se ha trabajado de manera distinta, y eso también ha evitado que haya globos, digamos, de alguna manera, que revienten a la posteridad por no cuidar el tema de los créditos hipotecarios. Aquí en México se ha avanzado, desde mi punto de vista, con mucha responsabilidad en ese sentido. Desde mi punto de vista también se ha ido al extremo, por ejemplo, a nivel de bancos, quienes por un lado escuchas a los banqueros decir que sí están dando créditos puente, y por el otro lado cuando platicas con los constructores, con los desarrolladores, te dicen bueno, pues ¿dónde está ese crédito? Porque a nosotros con un excelente proyecto no nos autorizan tan fácil el mismo para poder desarrollar, ¿no? Entonces, sin embargo, bueno, pues les ha funcionado el cuidar precisamente de manera muy minuciosa a quienes se le otorgan créditos, y como tú bien dices, Héctor, eso habla del compromiso que se tiene para poder evitar crisis en un futuro donde reviente de alguna manera los esquemas que se vienen manejando. Infonavit hoy, ¿qué es lo que hace? Precisamente reconocer esas empresas cumplidoras, y de alguna manera está dando salida a un buen comportamiento crediticio a nivel de empresas, a nivel de trabajadores, y cuidando precisamente todas esas partes con la experiencia que en el pasado se ha tenido. Así es. Y bueno, si lo recuerdas anteriormente, el Infonavit, hace un año, 2 años, no te pedía el buró de crédito, ¿no? Hoy por hoy ya están cruzando información, ¿sí? Para ver si tienes problemas de buró. Obviamente no te restringen el préstamo, pero sí te lo disminuyen en un préstamo, ¿eh? O sea, el préstamo se llega a ver reducido hasta en un 20%, de lo que te toca. Si el buró de crédito no está como debe de estar, el Infonavit sí te castiga un poco el préstamo, ¿no? Y por parte de las instituciones financieras, pues sí, no hay mucho préstamo que te puedan hacer. Ahí sí van en base a las políticas del banco, ¿no? Entonces, recordemos que el Infonavit es quien administra los recursos, quien administra los pagos de las mensualidades, pero realmente quien fondea, por ejemplo, en el Infonavit Total, son los bancos. Entonces ellos son los que cuidan esa parte, ¿no? La parte crediticia, la parte que estés bien, ¿no? Claro. Sí, y aquí hay que tomar en cuenta también lo que se ha hecho en el instituto para cuidar toda esa cartera, ¿no? En la actualidad está en menos de 2 dígitos, eso ya tiene muchos años en los que están trabajando con este nivel de cartera, y eso también habla de lo que se tiene, lo que han cuidado precisamente para no caer en cartera vencida, ¿no? Así es, así es. Que bueno, y que mira que la cartera vencida es bastante, pero no es realmente una cartera vencida. Es que vamos a verlo desde 2 puntos de vista, ¿no? Una en la que los patrones no están pagando, entregando sus cuotas, y la otra en la cual se han visto, ahora sí que con cartera vencida, que no hay cumplimiento en los pagos para la hipoteca, ¿no? Por parte de los trabajadores que dejan de laborar, ¿sí? En alguna institución privada, que eran quienes retenían el descuento del crédito, y que ellos han ido por el lado de pagarlo, y eso ha sido muy alta la cartera vencida de esas propiedades, ¿eh? Sí, así es, y además de que en México se han adoptado medidas estándar a nivel internacional, de donde tienen o donde consideran en qué momento una hipoteca, por ejemplo, entra a cartera vencida, ¿no? Son 90 días, algo así, si no recuerdo, que es además es
es un estándar que se utiliza a nivel internacional para poder considerar pues las carteras, en qué momento entra la cartera vencida de los determinados créditos. Así es. Así es. Y bueno, pues con esto terminamos nuestro programa del día de hoy, Saúl. Yo creo que dimos bastante información importante. Vamos a estar durante los próximos meses del año, vamos a estarlo platicando y reforzando un poquito más acerca de esto, ¿no? Qué cambios se avecinan, qué cambios se vienen suscitando, cuáles se están cumpliendo, cuáles no están cumpliendo. Y bueno, pues esto lo vamos a ir viendo durante el resto del año, ¿no? Así es, y también de alguna manera vamos a ver de manera muy particular los créditos. Seguramente nos están viendo muchos jóvenes. Bueno, ¿qué créditos para jóvenes hay? Así es. Nos están viendo jefas de familia, ¿qué créditos hay para ellas? ¿Realmente se está trabajando para estos sectores de la población o no se está trabajando tanto en zonas rurales, en zonas urbanas? Bueno, yo creo que de alguna manera vamos a ir poco a poco, incluso con personas que sí le saben a esto, que están trabajando a nivel de gobierno, que nos digan qué es lo que están haciendo muy particularmente en cada uno de estos programas, a nivel de Fuerzas Armadas, por ejemplo, a nivel de las personas de mayor edad. El campo es verdaderamente amplio y poco a poco vamos a ir desmenuzando para que ustedes también conozcan con exactitud qué es lo que se está haciendo en el sector de la vivienda en este país. Así es, así es. Como también tendremos un programa especial acerca de las pensiones. Bueno, no de las pensiones, un programa para pensionados a través de un seguro para todos los inmobiliarios, ¿no? O sea, ya que somos un sector ahí un poquito abandonado en cuanto a la parte de la pensión y que no muchos lo vislumbran cómo pensionarse, sí va a haber un programa por ahí en especial, ya te platicaré, Saúl, pronto para poder dar auge a todo esto, ¿no? Claro, y sobre todo, y además yo quiero exhortarte aquí, mi querido Héctor, a que sea un programa muy aterrizado para las personas, porque muchas veces, sobre todo las personas de mayor edad, hay muchas cuestiones técnicas que desconocen. Yo creo que ahí es donde había que explotar precisamente esa parte para poder llegar a quienes pretendes. Así es, y bueno, pues que pues es un gran número del sector, ¿no? Aquellas personas que nos estamos dedicando a las bienes raíces, y bueno, pues sería importante contar con ese plan de pensiones, ¿no? Así es. Bueno, pues con esto nos despedimos. Saúl, te agradezco muchísimo tu compañía el día de hoy. Espero verte dentro de 8 días por aquí con nosotros. Y bueno, pues no sé si tengas otra cosa que decir, Saúl. Nada, solo despedirnos de ustedes, amigos que nos están viendo en estos momentos. Héctor, muchísimas gracias por la invitación y con gusto nos vemos la próxima semana aquí en este espacio. Ok, bueno, pues nos despedimos, estimado auditorio, y nos vemos dentro de 8 días para la misma hora, de las 8 a las 9 de la noche, en el programa de Tu Espacio. Muchas gracias.